Y entendiendo que no estaba aquí por coincidencia, que yo tenía un propósito en la vida, pero no entendía mucho acerca del propósito de Dios en mi vida. Entonces me dijo, tu hija viene con una situación muy grave. Tienes que venir para platicar contigo y decirte cuál es la situación y hacer más estudios todavía, porque sí se ve la cosa muy dura, ¿no? Entonces me acuerdo que Dios me habló a mi corazón y me dijo dos cosas ese día en particular, ¿no? De que la gente iba a fallar, tu derecha y tu izquierda. O sea, la gente va a fallar, la gente se equivoca, pero Él jamás se equivoca. Él es fiel y su amor de Él nunca se acaba. Que un corazón quebrantado seca los huesos, pero un corazón alegre es medicina en mi cuerpo. Entonces yo entendí, en ese momento me recordó Dios de ese versículo que me había dado años atrás. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio más, que estamos súper de lujo y súper contentos porque estamos cerrando la tercera temporada con broche de súper oro. Aquí con mi amiga, sobre todas las cosas, Michelle Mallorquín. Hola Michelle, muchas gracias por estar aquí. Michelle junto con su esposo son los directores de La Roca Comunidad Cristiana. Tienen 12 sedes en diferentes lugares en México y en Estados Unidos. Y además Michelle, o sea, además de ser esposa, de ser mamá de 5 hijos, y dirigir juntamente con su esposo José toda esta enorme comunidad. Ella es directora de Aurora Mujeres. Sí. En todas las sedes, con congresos, con cursos, con grupos de mujeres, de alcance. Wow, Michelle. Muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme. Y Michelle es súper linda, es súper simpática, súper agradable, muy inteligente. Y vamos a platicar muchas cosas, cómo es que Michelle hace todas estas cosas. Pero antes que nada, Michelle, que a mí siempre me gusta saber, y a todo el mundo le gusta saber, ¿cómo es que conoces a Jesús? ¿A qué edad tú conoces, cambia tu vida y conoces a Jesús? Tenía 16 años. Mi hermano empezó a ir a la iglesia primero, a escondidas. Crecimos en una iglesia católica nosotros, súper agradecidos con mis papás porque los llevan a la iglesia todos los domingos. Entonces mi hermano lo invitaron a un grupo pequeño cristiano de jóvenes y él empezó a ir y le encantó, le gustó muchísimo. Y él llega a la casa y le dice a mi papá, a mi mamá, tienen que sentarse, tengo que platicar con ustedes porque estoy en un grupo cristiano pequeño. Porque no sabía cómo iban a reaccionar ellos al saber que iban a un grupo cristiano, ¿no? Y mis papás dijeron, mijo, o sea, si es algo donde tú vas a sentirte más cerca a Dios, qué bueno, pero queremos ir a ver a dónde estás yendo, que no sea algo raro, etcétera, ¿no? Entonces lo acompañamos un domingo que se llamaba El Camino en ese tiempo y nos encantó. O sea, era un lugar precioso donde se hablaba acerca de la palabra de Dios. Me encantó ver todos los jóvenes levantando las manos, adorando. Y pues me gustó mucho, me encantó. Entonces ahí llegamos. De hecho, fue un domingo cuando llegamos. Me gustó, pero yo todavía no estaba muy convencida. Yo regresé a mi iglesia católica por varias semanas. Pero mi hermano me sigue invitando como que, hey, Michelle, tienes que venir conmigo a un grupo de jóvenes, te va a encantar, etcétera. Y pues bueno, fui a un grupo de jóvenes donde estaba compartiendo un chavo que se llama José Mallorquín. y de hecho, en ese momento yo estaba pasando por un tiempo, yo diría difícil, ¿no? Estaba como que en la adolescencia. Entonces yo estaba como que sintiéndome como que había algo más para mi vida. No sabía como qué dirección iba a tomar, qué iba a estudiar en la prepa, o sea, en la universidad. Tenía mucha confusión ese tiempo. Y me acuerdo que comencé a pensar acerca más de Dios, como que, hey, qué raro, ¿qué somos? ¿No? Como que viéndome las manos y entendiendo que no estaba aquí por coincidencia, que yo tenía un propósito en la vida, pero no entendía mucho acerca del propósito de Dios en mi vida. Entonces, cuando llegó el grupo de jóvenes en un viernes, José estaba compartiendo y él habló acerca de propósito, de cómo Dios no se equivoca, cómo Él tiene un propósito para todos los jóvenes, etc. Y pues bueno, ese día me tocó el corazón y ese día acepté a Cristo en mi corazón. Okay. Y así es como comencé a ir al grupo. Okay, y la historia larga, hecha corta, pues te casas con el pastor de jóvenes, él. Sí, sí. ¿Cuántos tenías, Michelle, cuando te casaste? Tenía 23 años cuando me casé. Ok, entonces José ya era pastor. ¿Cuántos años tenía pastoreando ya él? Él tenía 6 años. 6 años ya de pastor principal, ¿no? Exacto. Ok, te casas con él y te conviertes automáticamente en la esposa del pastor. Sí, automáticamente. Que fue un shock, no pensé tanto, porque me casé enamorada de él, ¿no? Entonces yo, cuando llegó el grupo de jóvenes, o sea, la verdad que me encantó cómo él compartía, pero él era joven, o sea, él tenía 24 años en la iglesia, ¿no? Entonces yo comencé a salir con él cuando tenía 19 años, o sea, literalmente, no fue como que luego, ¿no?
Entonces, pero me encantaba cómo él era, o sea, súper simpático, alegre, nada religioso. Y eso es lo que quiero decirte un poquito acerca de, porque te hablé acerca de la iglesia católica a una iglesia cristiana, ¿no? Lo que me gustó mucho aquí fue de que nunca fue como que un cambio de religión, o sea, no fue nada de eso, sino que fue literalmente una relación con Dios. Es leer la Biblia, acercarte a Dios, y eso me encantó. Sentí como que, ok, no me estoy cambiando de nada raro, o sea, simplemente me estoy aprendiendo un poco más acerca de Dios y estaba feliz, ¿no? Entonces, lo que me gustó mucho de José, literalmente, a los pocos años después de llegar ahí, fue su alegría. Es lo simpático que él era muy divertido, etcétera, ¿no? Entonces yo me enamoré completamente de su corazón, de cómo era generoso, de cómo me abría la puerta, me la cerraba. Entonces yo estaba enamorada de él completamente, ¿no? Pero al poco tiempo, cuando yo tenía 19 años, salimos de novios, como por un año literalmente. Él sigue siendo pastor de jóvenes. Y después de eso es cuando Dios lo llama a él para ser el pastor de una iglesia. Okay. Y él tenía 24 años cuando inició La Roca. Entonces él rompió conmigo. O sea, literalmente cuando él inicia La Roca, él rompe conmigo porque él ya estaba con otras responsabilidades. Yo tenía muy poco tiempo en la iglesia, era muy joven, etcétera. Entonces rompimos por 3 años. Wow. O más o menos 4 años. Entonces regresamos después, pero ya para eso ya tenía La Roca 6 años. Ya era pastora. Ya tiene varios años la iglesia. Entonces, cuando regresamos, él me decía, Michelle, es que estoy muy enamorada, o sea, no te puedo quitar de mi mente, mi corazón, tú eres para mí. Y pues bueno, nos casamos. Yo tenía 23 años, él tenía 31 años para ese momento. Y pues bueno, cuando nos casamos, él me decía, Michelle, porque decía, es que no sé, no conozco tanto la Biblia como tú la conoces, o sea... Era un reto ser pastora. Era un reto ser pastora. Me decía, es que yo no estoy buscando una pastora, estoy buscando una esposa que me ame, mi mejor amiga, ese eres tú. Entonces yo me casé con esos ojos con él, él sabía que iba a ser buena para él, o sea, iba a ser buena mamá, éramos amigos, o sea, enamorados, y pues bueno, los casamos. Y conocía tu corazón, obviamente. Conocía mi corazón, que amaba a Dios, etcétera. Sí. Pero él no estaba buscando una pastora, él estaba buscando una mujer que lo amara a él y que amara a sus hijos, y etcétera, ¿no? Obviamente él sabía que también yo estaba en un proceso donde Dios iba a tratar con mi corazón y él sabía que había algo para mi vida, ¿no? Entonces, pero iba a ser en el tiempo correcto, ¿no? Y pues bueno. Entonces te casas. Nos casamos. Con el súper reto. Con el súper reto. Con el súper reto. Y que dijiste, ok, nomás voy a ser tu esposa, yo me quedo aquí. Ajá, sigo donde sea, con niños, detrás de cámaras, o sea, pero nunca me pongas a compartir jamás. Es más, si tú piensas que yo compartir como esa señora que está compartiendo un evento que estábamos, que nos invitaron, o sea, nada que ver, mejor ni nos casemos, eso fue desde antes, ¿no? Y me decía, no te preocupes, yo hago todo eso, o sea, tú nada más que estés conmigo, ¿no? Y pues bueno. Okay. Entonces ya los casamos, obviamente sí fue como que un poco difícil porque la gente esperaba eso de mí. Ajá. Y claro. Y no, que ellos estaban como que, ¿cuándo vas a compartir? ¿No? Y yo, pues que, pues nunca. Y no, yo estoy aquí por él, ¿no? Y amaba a Dios y servía, etcétera, pero bueno, ese era dijiste todo menos el micrófono. Todo menos el micrófono. De hecho, hubo tiempo cuando la gente sí me presionaba mucho. Y me acuerdo un domingo que le decía a José, ya no voy a ir a la iglesia contigo. Y me decía, ¿cómo no vas a ir a la iglesia si eres mi esposa? Y luego, porque la gente me presiona, que comparte, y no estoy lista para compartir. O sea, es que tenía muy poco tiempo de casada. O sea, yo salí de mi casa, a casarme con mi esposo. La verdad, tuve la experiencia de ser esposa o de ser mamá. Entonces decía, ¿qué voy a compartir? Apenas estoy aprendiendo a leer la Biblia. O sea, tenía pocos años en la Biblia. Entonces yo sabía que le iba a servir a Dios en el tiempo correcto, pero no quería apresurarme las cosas, ¿no? Entonces te enfocaste y tuviste a tu primera hija. Total. Y luego tuviste a tu segunda hija y seguías igual, ¿no? O sea, yendo, viniendo, saludando de lejos. Saludaba a la gente de lejos, etcétera. O a veces ni saludabas, ¿no? Exacto. No saludaba a la gente, pero la verdad que me dediqué a mi casa. Mi esposo compartía mucho, él también aparte es empresario, entonces él viajaba muchísimo. Por trabajo. Entonces me tocó a mí ser parte, como estar ahí presente en la casa. Y pues, todo fue así hasta tu tercer embarazo. Exacto. Ok, ahora platícanos. O sea, ¿qué pasó, en el tercer embarazo? Mi tercer embarazo fue lo que me cambió la vida por completo. O sea, me di cuenta de lo mucho que me hacía falta a Dios. O sea, antes de casarme, siendo esposa de José y todo, amaba a Dios, ¿no? Me encantaba servir, etcétera. Pero realmente no dependía de Dios al 100%, ¿ok? Y te lo explico porque yo crecí, no tengo una historia así. Mis papás fueron un matrimonio bonito. No había enfermedad en mi casa, tenía a mi hermano, o sea, todo era bonito. Me casé con un buen hombre, ya tenía 2 hijas increíbles, Hannah y Alessandra, todo iba muy bien en la vida, ¿no? Todo súper bien. Pero de repente cuando me salgo embarazada del tercer embarazo, de hecho a los pocos meses yo sabía que algo no venía mal, algo no venía bien, algo no estaba bien. Presentía algo raro. Lo sentiste desde el principio.
Entonces yo le dije a José, como que siento que algo no está bien con ese embarazo, no sé qué es, como presentí. Y pues bueno, me vine a hacer un examen aquí en Tijuana, de hecho, a hacer un sonograma, etcétera. Y cuando llego al sonograma, el doctor me dice, ¿sabes que algo no está bien con tu hija? Viene con una situación muy grave, tienes que irte con tu doctor, o sea, y que te hagan más estudios. Y pues sí, me crucé al otro lado, fui con el doctor y me dijeron, de hecho, te acabamos de sacar sangre y ya tenemos los resultados ese mismo día. Y me dijeron, tu hija viene con una situación muy grave. Tienes que venir para platicar contigo y decirte cuál es la situación y hacer más estudios todavía porque sí se ve la cosa muy dura, ¿no? Y pues bueno, hicimos más estudios, etcétera. Y sí, nos dijeron que mi hija venía con una condición súper grave, que no había ni un niño con esa condición que naciera, o sea, que pudiera nacer. Okay. Todos los bebés con esa condición se llama trisomía 9, es algo súper, súper raro, que no tiene nada que ver con hereditario, sino simplemente algo que sucedió en el vientre. Pero que no había un niño con ese diagnóstico, trisomy 9 complete, es como lo pusieron, que nace, o sea, muere en el vientre. Entonces ellos querían que yo abortara. Y pues bueno, ahí empezó mi proceso más difícil de mi vida, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese día, cuando me dan el diagnóstico, mi esposo no estaba, de hecho, en San Diego, estaba en Arizona, creo, algo así. ¿Tú fuiste sola al doctor? Me llamaron por teléfono después de hacer varios exámenes. Querían que yo fuera para que me platicaran un poquito más de la situación. Y yo les dije, no, dígame ahorita. En el momento, ya, estoy lista, ¿no? Iba manejando con mis 2 hijas en el carro y me llamaron para decirme, tu hija tiene esa síndrome y es terrible. She's not going to live. She's going to die. Tienes que abortar. Wow. Todo eso te lo dijeron por teléfono. Por teléfono, ajá. No. Entonces, entonces me acuerdo que estaba con las niñas en el carro y colgué el teléfono y yo actué como que nada. Llegué a la casa de mi mamá, le dejé a mis hijas, salí de ahí, me fui, le hablé a José, obviamente un mar de lágrimas. Y luego metiéndome en internet a buscar lo que es el diagnóstico para ver qué es lo que... Y era horrible todo lo que leía acerca de su diagnóstico. Entonces mi esposo me dijo, para de buscar cosas y métete con Dios. O sea, ve, busca a Dios. Y me acuerdo que se me hizo insensible en ese momento, como que, ay, o sea, ¿qué no sabes lo que estoy pasando? O sea, ¿qué voy a hablar con Dios en ese momento? O sea, en esa situación, como que no sabía, yo quería que me abrazara o que me diera una palabra de aliento, todo va a estar bien, algo, pero es como que, stop it, para de buscar, para de hablar, nada más ve y ora, ¿no? Entonces me acuerdo que me fui a mi cuarto y comencé a abrir la Biblia y darle vueltas a todas las páginas buscando algo y no encontraba nada, estaba llena de ansiedad y de preocupación y de pues, mucho ruido en mi cabeza, ¿no? Entonces no es como que iba a buscar algo en particular. Y me acuerdo que cerré mi Biblia, la puse a un lado y le dije, Dios, o sea, no sé por qué estoy pasando por esto. En mi vida pensé que iba a vivir algo como eso tan difícil. No sé qué hacer con esto. Y me acuerdo que ahí comencé a hablar con Dios y le dije, Señor, te necesito más que nunca. O sea, te necesito, si voy a enfrentar esto, tú me tienes que dar las fuerzas, me tienes que dar la alegría, me tienes que dar paz en todo este proceso que estoy viviendo, la sabiduría. Tú me tienes que guiar en todo. Y comencé a hablar con Dios en ese momento y me salió de mi corazón, comencé a platicar con Él. O sea, literalmente explicándole lo que estaba sintiendo en ese momento, el diagnóstico, todo. Y me acuerdo que hasta le dije, Señor, como te necesito, dependo de ti. Ahora siento que ahora I need you in my life. Por primera vez te necesito. O sea, no puedo vivir aparte de ti. Te necesito que no quiero ni que mandes a un profeta. O sea, a que venga a hablarme. Creo en los profetas, pero quiero escucharte directamente. Dependo tanto de ti en ese tiempo que quiero que me hables a mi corazón y yo me comprometo a buscar de ti y a escuchar tu voz para que tú me dirijas en todo tiempo. Y así fue. Entonces yo creo que ahí empecé realmente por primera vez, ya siendo esposa de pastor, a ser disciplinada, literalmente, en buscar de su presencia. Y te estoy hablando acerca de leer la Biblia todos los días, buscando una promesa, buscando... a lo mejor un trato que él quiere hablar conmigo, lo que fuera, o sea, y yo comenzaba a escribir todo lo que me hablaba mi corazón en ese momento. Entonces fue un tiempo increíble porque Dios me comenzó a hablar y yo comencé a escuchar y me comencé a llenar de fuerzas y de mucha paz, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. De hecho, yo creo que mis primeros 2 embarazos, yo engordaba mucho en mis embarazos, ¿no? Entonces, y con ese embarazo, bien chistoso porque la gente me decía, este embarazo como que te sentó muy bien, te ves bien bonita. Y realmente la gente no sabía lo que estaba pasando porque me quedé callada. No le platicé a nadie de lo que yo estaba enfrentando en ese momento. Eso te iba a preguntar. ¿Eso nada más lo pasaron José y tú? ¿Había familia que sabía? ¿Tu mamá? ¿Lo platicaste con tu mamá? ¿Con alguien además de ustedes dos y Dios que podías tú pues platicar, desahogarte o algo? En ese momento no lo hablé con nadie. Como que para mí fue...
yo y José somos diferentes, ¿no? Pero te hablo de mí. O sea, yo no quise hablarlo con nadie en ese momento, no porque lo estaba escondiendo, sino porque yo estaba determinada de buscar de Dios y de que Él me llenara y que Él me hablara a mi corazón. ¿Sabes? Bien chistoso porque cuando yo conocí a Dios, regresando otra vez al pasado, cuando tenía poco tiempo en la iglesia, ¿no? Tenía como unos 19 años de edad. Pasé por una crisis, ¿no? Que el novio rompió conmigo, o sea, José, mi esposo actual, ¿no? Y yo estaba súper triste, así, me estaba muriendo, así como todas las adolescentes, ¿no? Que los enamoramos, así, ¿no? Y estaba como bien decepcionada con varias cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que Dios me habló a mi corazón y dijo dos cosas ese día en particular, ¿no? De que la gente iba a fallar, tu derecha y tu izquierda. O sea, la gente va a fallar, la gente se equivoca, pero Él jamás se equivoca. Él es fiel y su amor de Él nunca se acaba. Y entendí eso de que yo tenía que siempre apegarme a su amor, porque su amor es un derramamiento en mi vida. Me iba a llenar completo y que nunca se iba a acabar ese amor que Él tiene para mí. Y la segunda cosa que Dios me habló ese día en particular fue que un corazón alegre es medicina a tu cuerpo, pero un corazón quebrantado seca los huesos. Y ese es un versículo que se me quedó bien grabado a los 19 años de edad. Se encuentra en Proverbios 19:22. Me encanta. Y ese versículo, Dios me habló tanto con ese versículo porque yo sentía que yo era una mujer muy alegre en ese entonces, ¿no? Y Dios me habló mucho en ese momento. Me decía que el mundo iba a ser así, que el mundo no va a ser siempre muy fácil. O sea, va a haber cosas que van a tratar de robar tu alegría en tu vida, ¿no? Tanto personas, situaciones, diferentes cosas, pero el mundo, el gozo que Él me daba iba a ser un gozo que nada me lo podía quitar. O sea, el mundo, ni una situación, nada. Es un gozo sobrenatural que me iba a dar en todo tiempo. Y que ese gozo que Él me iba a dar iba a ser mi medicina. Entonces, y a mí me encantó ese versículo, me gustó muchísimo. Entonces, cuando me encuentro ahora con Abriana, en el embarazo con mi hija Abriana, me acordé de ese versículo. Que un corazón quebrantado seca los huesos, pero un corazón alegre es medicina en mi cuerpo. Entonces yo entendí, en ese momento me recordó Dios de ese versículo que me había dado años atrás. Y sentí que Dios me decía, Michelle, yo soy tu fuente. O sea, tienes que estar apegada a mí en ese tiempo. Yo voy a ser tu alegría. Y esa alegría va a ser tu fortaleza ante esa situación. Entonces no hay nada que te lo pueda quitar ni robar. Entonces para mí era ser muy importante esa alegría. Entonces cuando me preguntaste tú si lo comenté con alguien, no lo comenté con nadie porque yo sentía, si le contaba a mi mamá iba a estar toda, iba a estar toda preocupada, mi mamá es muy nerviosa. Entonces yo no sentía paz contándoselo a nadie. O sea, yo sentía como que quería proteger la alegría. Y si el enemigo quiere quitarme mi alegría, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Ni tampoco le va a quitar la alegría ni a mi mamá, ni a mi hermano, ni a nadie, ¿no? Era como que una lucha con Dios. Entonces, bueno, conmigo misma de querer protegerla, ¿no? Entonces, bueno. Pero desde entonces Dios te estaba dirigiendo, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces, bueno, el punto es de que me comencé a meter con Dios como nunca antes y sí, sentía esa alegría y la gente me decía, qué bonita te ves, ¿no? Pero yo sabía que era por el gozo de Dios, o sea, la presencia de Dios que yo estaba buscando de Él todos los días. No sé. Ok, entonces, me imagino que también estabas esperando un milagro en el embarazo, o sea, tantas cosas, ¿no? Que para qué digo, y si Dios, o sea, entonces sí se culmina el embarazo. Sí. Lo que te dijeron que no iba a suceder. Exacto. Entonces llega el día, te hicieron cesárea. Ajá. Haz de cuenta que llegamos a los 9 meses. O sea, claro que fue difícil. Te hablo acerca del gozo. Y sí tenía gozo, pero había muchos momentos bien difíciles. O sea, momentos de desesperación. Pero yo no me quedaba en eso. O sea, siempre buscaba otra vez, ponía alabanzas en mi casa, leía la Biblia. Me enfocaba siempre de que Dios tiene cuidado de nuestra casa, tiene cuidado de mi hija, etcétera, ¿no? Tus hijas no sabían, tampoco, obviamente. No sabían porque estaban chiquitas. Tenían 2 y 3 años las niñas. Pero bien chistoso porque en una ocasión que estaba yo llorando, porque era un momento porque hay momentos de debilidad, o sea, no es como que somos humanos, ¿no? Y sí estaba llorando como con esa preocupación y llegó mi hija Hannah, la mayor, tenía 3 años, y me dice, mamá, ¿por qué lloras si Dios es grande y Dios es bueno? Y estaba súper chiquita, pero me estaba recordando, o sea, de enfocarme en la grandeza de Dios. Entonces, si yo me enfocaba en el problema, o sea, claro, eso me iba a poner muy triste, pues, ¿no? Pero yo tenía que enfocar en Dios, en lo grande que es Dios. Y cuando tú te enfocas en Dios, ya ves el problema pequeño, pues, sabes que Dios tiene cuidado de toda la situación. Y pues bueno, sí, nació, haz de cuenta que Abrenita, o sea, haz de cuenta, llegamos a los 9 meses de embarazo, ya hasta ahí era un milagro, Abriana. Ella nace, cuando ella nace me dijeron que tenía ya solamente 4 horas para vivir. Entonces me preguntaban y decían, Michelle, o sea, y a mi esposo, ¿no? Que si ella necesitaba oxígeno artificial, que si aprobábamos, etcétera. Y obviamente dijimos a los doctores que sabíamos que si Dios la había sostenido en nuestro vientre hasta aquí, Él iba a sostenerla en vida
sin nada de eso, pues, ¿no? Entonces, no queríamos que ella tuviera una vida artificial, pero sí confiamos de que Dios le iba a sostener, ¿no? Y pues bueno, pasaron 4 horas y Adrianita movía sus piernas, 5 horas, 6 horas. Y pues bueno, Adriana vivió con nosotros 11 años. Wow. Entonces, para los doctores fue un milagro todos los días de su vida, porque el diagnóstico que ella tenía era algo que ellos no entendían porque ella seguía viva. ¿Cómo Entonces, fueron esos 11 años? Porque digo, sí, hoy en 11 años, pero obviamente ella no fue una niña normal. Correcto. Entonces, y ahí entraste, me imagino que otro proceso de tener una vida con una hija con una discapacidad. Correcto. Más tus 2 niñas. Sí. Y más viene tu 4ª hija. Sí. Entonces, ¿cómo es la vida, o sea, siendo pastora, o sea, con tus 2 hijas, teniendo una hija con una discapacidad? Sí. También de alguna manera, pues, digo, jugando un papel dentro, pues, de la iglesia, quieras o no. Entonces, porque inclusive cuando hay hijos con discapacidad, pues hay muchas separaciones, hay divorcios, o sea, se requiere, o sea, ¿cómo, en todo tu embarazo te empiezas a arraigar en Dios? Sí. Nace, y ¿cuál fue tu proceso ahora con una hija con una discapacidad? No fue nada fácil, o sea, fue un proceso, híjole, de altas y bajas, ¿no? O sea, igual. Pero igual, o sea, nunca dejé. Lo más importante es, para mí, empezar mi día con la palabra de Dios todos los días. O sea, era lo que me iba a dar mi fuerza en todo, ¿verdad? Pero sí hubo momentos bien duros. Por ejemplo, el día que los tocaba dedicarla en la iglesia. Ese día, yo me acuerdo porque mi fe comenzó a actuar. Y dice, no, Dios la puede sanar. O sea, yo creía que Dios... Es un milagro ya que nació. O sea, ahora Dios la va a sanar por completo. Entonces yo estaba creyéndole a Dios por una sanidad completa para Brianita, ¿no? Entonces, pero cada vez que iba al médico me decían algo negativo, o tiene este problema, o tiene ese otro problema. Entonces, me mantuve fuerte, pero creo que esa semana que íbamos a dedicarla, que ya tenía como 2 meses, fui al doctor y me dijeron que sus caderas estaban fuera del lugar. Era como que otra cosa más que Adrianita tenía en ese momento, ¿no? Que tenía varias situaciones que estaba enfrentando ella. Y me acuerdo que cuando salí de esa cita, híjole, fue tan difícil, de veras, o sea, iba sola a esa cita y me acuerdo que lloré tanto, o sea, no es como que traté de llorar o pensé que iba a llorar, era como si prendiera una llave de agua y me salían las lágrimas y era un miércoles, me acuerdo. Y lloré todo un miércoles, lloré jueves, lloré viernes, lloré sábado, era sin parar, era como un llorar. Y yo creo que también yo estaba pasando por una crisis porque había gente, ¿no? Que se me acercaba, mucha gente que se me acercaba para darme consejos o etcétera y cosas así. Y la gente me dice, es que no puedes reconocer el problema. O sea, tú tienes que declarar que ella es sana por completo, ¿no? Tienes que evitar, o sea, lo que te digan los doctores es una mentira, tú tienes que declarar sobre la sanidad. Entonces era para mí como que, bueno, es difícil decir que está sana, o sea, cuando yo veo el problema, pues, ¿no? Cuando no puedo ignorar que hay un problema, pues, ¿no? Entonces luego sentía como que no estaba actuando bien en mi fe, ¿sabes? Como porque no era... Venía condenación. Era mucha condenación, era una lucha en ese tiempo, ¿no? Entonces me acuerdo que el sábado, antes del día del domingo que vamos a dedicarla, yo le dije a mi esposo, yo no la quiero dedicar mañana, no me siento lista, me siento muy triste. Esa semana como que me pegó todo, me siento súper triste porque le quiero creer a Dios por su sanidad, pero es tan difícil porque hay ese diagnóstico y cómo va a ser su vida, como que había muchos pensamientos, o sea, estaba confundida, ¿no? Porque quiero tener fe, pero también tengo los sentimientos de que es la realidad, ¿no? Entonces fue muy duro. Entonces llega el domingo, y me decía, José, no podemos cancelarlo, o sea, toda la familia está aquí, o sea, llegaron de lugares lejos, pastores, todo, para dedicarla, que lo tenemos que hacer, y yo, ok, está bien, pues, ¿no? Entonces, el domingo fuimos, la dedicamos, y lo hice con todo mi corazón, oramos todo, y regresamos a la casa, pero yo me regresé a mi cuarto a seguir llorando. Wow. Yo estaba súper triste ese día, sí, me cayó así, muy fuerte. Y me acuerdo que ahí estaba mi cuñada Viviana, que siempre ha estado a mi lado toda la vida. Ella, me acuerdo que bien prudente porque ella llegó y abrió la puerta así como que despacito queriendo hablar conmigo. Le dije, no, quiero que hables ahorita conmigo, Vivis. Déjame llorar. Dije, porque si hablas conmigo voy a llorar más. ¿Sabes cómo voy a llorar más? No, déjeme, yo quiero estar sola. Y me acuerdo que me frustraba porque yo quería volver a buscar la alegría y buscaba a Hannah, a Alessandra para verlas. Y decía, pues tengo a ellas, o sea, me tengo que enfocar en ellas porque yo estaba tratando de ser alegre de nuevo, de no caer en esa tristeza. Y pues verlas a ellas, que ellas en un agradecimiento, que las tenías a ellas. Claro, pero nada funcionaba. O sea, nada me podía... Y me acuerdo que otra vez volví a abrir la Biblia, así como que, Señor, tienes que hablarme en ese momento, te necesito, ¿no? Has estado conmigo en el embarazo, pero ahorita me siento así, te necesito.
Y me acuerdo que miré una escritura donde hablaba acerca de Abraham y Sara, ¿no? De cómo ellos quieren tener un hijo, pero no podían. Pero dice en la parte del que leí, dice que Abraham reconoció que él era viejo en edad y que su esposa era estéril. Pero aún así él no titubeó en su fe, sino que le confió en Dios en su promesa, ¿no? Y me acuerdo que cuando vi esa escritura, Dios me habló a mi corazón diciendo, mira, él reconoció que él era viejo. Reconoció que su esposa era estéril. Entonces no pasa nada que tú reconozcas que estás pasando por un momento bien difícil. Dime lo que estás sintiendo. Aunque él ya sabía, pero él quería que yo hablara con él. Entonces ahí yo lo reconocí. Sí, Señor, dieron este diagnóstico porque yo estaba como negando todo, ¿no? Y es como que sí, Señor, es cierto. Así como él reconoció, también yo tengo un problema muy grave. Mi hija está muy mal y tiene este diagnóstico, Señor, pero tú eres mucho más mayor que este problema. Yo sé que tú la puedes sanar en el nombre de Jesús. Pero para mí era importante reconocer que había un problema, pero también entender que Dios era mucho más grande que el problema y que iba a cumplir un propósito con la vida de Adriana en nuestras vidas. Pero fue en ese momento que me desahogué y que pude reconocer que estaba viendo ese problema, que pude descansar. Entonces yo creo que es bien importante, si alguien está pasando por algo difícil en su vida, es no negarlo, es reconocer que estás pasando por dolor y llorar. Y hablar con Dios tal como lo que estás sintiendo o con quien sea. Abre tu corazón y háblalo y vive ese proceso de duelo, ¿no? Y Dios se va a encargar de restaurar y de sanar y de hacer lo que tenga que hacer en tu vida. Pero eso me ayudó mucho. Wow, por eso dice la escritura, ¿no? El débil diga, fuerte soy. O sea, porque reconoce que es débil. Sí. Entonces, me imagino que, híjole, eso pasó cuando Abri tenía que dos meses. 2 meses. Y vivió 11 años. 11 años. Entonces, me imagino que esta situación que pasó cuando tenía 2 meses, me imagino que pasaron varias cosas en el transcurso de estos 11 años, ¿no? Correcto. O sea, cosas que fueron baches que caíste y que te fortaleciste en Dios y que de alguna manera, ¿cómo es la maternidad? Tú que, o sea, tienes hijas sanas y que hay mamás que tienen hijos o hijas con alguna discapacidad. O sea, ¿cómo es la maternidad? ¿Cómo cambia la maternidad cuando tienes un hijo con una discapacidad? Para empezar con Adriana, yo aprendí nunca a compararla con otros niños. Okay. O sea, yo la vi y te me dices tú, no era una niña normal, pero para mí sí era normal. Sí, bueno. No, tenía sus retos, ¿no? Pero sí. no, yo aprendí muy rápido a nunca compararla. Okay. O sea, ella iba a ser diferente, ¿no? Entonces, y te digo, y lo aprendí viviéndolo. O sea, por ejemplo, tenía una amiga que estábamos embarazadas igual de las dos. Nacieron casi al mismo tiempo, entonces me tocó ir con ella a un parque y llevamos a nuestras bebés, ¿no? Y las dos tenían 7 meses, 8 meses. Y la bebita de ella, pues ya estaba gateando casi, se movía mucho más, hacía mucho más cosas que la mía hacía. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Ya me comencé a ver los retos de Adriana, de que no iba a hacer muchas cosas. Entonces me comencé a dar cuenta y inmediatamente yo sentía que Dios me hablaba en ese momento y me decía, Michelle, no compares a Adriana. Ella es única. Única. Entonces tú vas a celebrar cada cosa que ella hagas, tú vas a celebrarla. O sea, si ella agarra una cuchara, tú la vas a celebrar. Si ella toma un paso, tú la vas a celebrar. Si ella dice mamá, tú vas a celebrar. O sea, cualquier cosa que ella haga, tú la vas a celebrar, pero no la compares con otra. Ella tiene su propio proceso, ¿no? Entonces yo nunca la comparé. Okay. Que a veces eso es duro, yo creo que para las mamás con un hijo que digan, oye, estuviera haciendo esto, y estuviera haciendo esto. Pues no, pues están como acuchillando solas, ¿no? Sí, busqué lo mejor para ella, la llevé a terapias, le traje lo mejor. O sea, en mi casa vivieron terapistas. O sea, hice todo lo posible para darle la mejor vida, lo que yo pude con mis fuerzas, ¿no? Y con la ayuda de Dios en todo, ¿no? Pero realmente la acepté y la amé. Y la disfrutaste. Mucho, viajó con nosotros, o sea... Nunca fue un estorbo. Nunca fue un estorbo y te hablaba acerca de la alegría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese versículo que te comenté acerca de la alegría de Dios, cómo Él te da ese gozo, pues, ¿no? Que es sobrenatural realmente. Y es algo increíble porque eso se transmite a tu familia. Yo creo que ese gozo que yo tenía le pude transmitir a mi casa. Por ejemplo, como mamás con niños discapacitados, a veces caemos en amargura, pues, porque los enfocamos solamente en lo negativo, en lo que no tenemos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, no sé, fue algo que Dios, Él te lo da. O sea, si tú le pides el gozo, Él te lo va a entregar, pues, ¿no? Y yo creo que tenía ese gozo y se transmitió en mi casa. Y algo que te puedo decir de Adriana es de que fue una niña muy alegre. Adriana no caminó, Adriana no habló, pero fue una niña llena de alegría, una niña que te miraba con amor, una niña que te seguía por toda la casa. Ella te hacía saber que la cargaras, que la abrazaras. Eso, era una niña muy alegre, iba a la escuela y los maestros me decían, Michelle, Adriana siempre está riendo. De hecho, la castigamos ahora porque no dejaba que diera la clase y la pusimos. Yo, ¿cómo que la castigaron? No, es jugando, ¿no? Pero porque se ría tanto. Entonces, era una niña súper alegre, muy, muy feliz. Entonces, eso se transmite a tu casa. Entonces, ella fue, aunque tuvo sus retos, fue una niña muy feliz. De hecho, cuando ella cumplió 1 año de edad,
Fue otro momento difícil para mí, muy, muy, muy duro. Porque yo, como me encantan las fiestas de cumpleaños y todo, ese día me levanté muy triste, como pensando, ¿cómo va a ser su futuro? O sea, ella va a celebrar sus cumpleaños como las demás niñas. Fue un día como, le quería festejar, pero sí pensé eso, ¿no? Acerca de lo que iba a pasar. Y sentí en ese momento que mi Dios me dio esa palabra que decía, hoy es el día que yo hice. O sea, alégrate en él. O sea, yo creé a Brianna, yo tengo un propósito con su vida, alégrate, disfruta ese día, disfrútala. Y me acuerdo que cuando me dio esa palabra, lo hice. O sea, fui, le compré su pastel, invité a toda la familia, venimos, le cantamos Happy Birthday. Y fue impresionante, o sea, su reacción. Fue la primera vez que le cantamos. Ella comenzó a reírse, se bailaba de la emoción, que le cantamos feliz cumpleaños no nomás en los días de su cumple, sino que casi todos los días de su vida, de tanto que lo amó. Entonces yo creo que Brianna, a pesar de sus retos, ella disfrutó de la vida, disfrutó que le cantáramos. Entonces yo quiero decirle a cualquier persona que está escuchando en ese momento, de que si estás pasando por algo difícil, es momentario, ¿verdad? Pero aún puedes obtener alegría. Es buscar alrededor qué cosas, por qué estás agradecido en la vida. A mí Brianna me enseñó todo eso. Ella me enseñó que a pesar de no caminar, de no hablar, ella disfrutó de su familia, disfrutó del amor que le pudimos dar a Brianna. Entonces, si tú tienes un hijo con discapacidad, es ámalo, celebra su vida, disfrútalo. Y créeme lo que él va a sentir ese amor de parte tuya. Súper. Sí. Entonces pasa los 11 años y llega el día, pues no esperado, que era el día que pues Brianna partió con el Señor, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cómo se enfrenta a eso? Pues, de haber sido una niña tan amada, tan cuidada, tan... Sí, no, fue algo que no esperábamos realmente porque ya estábamos acostumbrados a vivir con ella. Los doctores lo habían dicho, no sabemos qué decirte, cómo va a ser su vida. Ella tiene que enseñarnos a nosotros qué va a hacer, porque no tenemos otros niños como ella. Entonces ella tiene que decirlos qué va a hacer, ¿no? Entonces yo ya estaba acostumbrada a vivir con ella, a amarla así, etcétera, ¿no? Pero cuando ella parte, fue una noche donde ella nada más no despertó. Y fue súper, súper difícil. Yo estaba embarazada de mi quinto hijo. De hecho, yo no quería tener más hijos. Yo iba a terminar, tenía ya 4 niñas. La cuarta niña la tuve cuando tenía 29 años. Entonces yo no quería tener más hijos y salí embarazada a los 37. Entonces yo estaba embarazada de mi hijo Joseph. Yo tenía 38 semanas de embarazo, 37 semanas de embarazo. Y ella, en ese momento, yo tenía 37 weeks, 37 semanas. Entonces ella una noche nomás no amaneció. O sea, ella se quedó dormida. Y fue algo bien duro para la familia. Como te digo, no fue algo esperado. Fue algo muy, muy duro para todos. Y pues sí, fue un proceso súper difícil. Yo creo que cuando ella parte con Dios, para mí fue como que ahí mismo me cayó todo lo de los 11 años. No te lo puedo explicar, pero creo que por 11 años estuve muy fuerte, como peleando en fe la batalla de que Dios le iba a sanar, que Dios le iba a levantar, de que iba a poder caminar, de que iba a estar bien, siempre creyendo por su salud, pues, ¿no? Entonces, cuando ella se va con el Señor, como que ahí todo me cambió. ¿Tú te diste cuenta que no despertó? Haz de cuenta que esa noche, una noche, ella comenzó a sentirse un poco mal esa semana. Entonces yo la comencé a llevar al doctor para que le revisaran varias cosas, pero todo salía bien. Entonces esa noche en particular yo le di de comer y la acosté y yo sentí como que algo, no sé, algo raro, pero dije no, o sea, como que no me lo imaginé, pues, ¿no? Entonces siempre tenía alguien que estuviera en su cuarto con ella, o sea, porque mi esposo no estaba en casa en ese fin de semana, de hecho. Él estaba afuera en Dubái, súper lejos. Entonces estaba yo con mis hijas y tenía a una persona que también se quedaba con Brianna. Si no estaba yo, estaba ella. Entonces en la noche escuché los gritos de ella. Me decía, señora. O sea, su hija no está respirando. Entonces cuando yo bajo corriendo, y la veo, y sí la veo que no está respirando, le estoy dando CPR, llamando a la ambulancia. Fue algo bien duro. Le pedí que sacara a las niñas para afuera porque ya estaban chiquitas, se pusieron a orar. Fue algo súper fuerte. Llegó la ambulancia, tratando de revivirla, pero pues ya no despertó. Entonces fue algo súper duro, sí. Impactante para toda la familia ahí. Ok, entonces se fueron al hospital. Ajá, al hospital. Y de plano, pues ya fue algo... Imagínate, o sea, fue como... Estaba en shock. O sea, era como... Era una... Sí, porque no se esperaba. Pues. No se esperaba. O sea, es raro decir que... Porque ella lo esperabas a las primeras 4 horas cuando nació. Sí, pero ya después... Ajá.
Sí, fue algo, te digo, la miraba como que estaba un poquito más débil en las últimas semanas de su vida, yo diría, pero otra vez no me esperaba ella que partiera, ¿no? Pero sí fue un proceso bien difícil y luego yo embarazada, o sea, ya estaba a punto de parir con mi hijo, ¿no? Entonces sí fue algo bien, bien duro, obviamente, mucha tristeza. Mi esposo duró como 2 días para llegar a casa, entonces él también estaba desesperado por llegar porque fue muy duro todo el proceso. Mis hijas también, todos pasamos por un tiempo bien, bien duro. Pero lo más loco de todo es de que a las 2 semanas, 3 semanas nació Joseph. Entonces ella parte, bueno, el 9 de marzo y Joseph nació abril 2. Wow. Ajá. Entonces fueron como muchas emociones encontradas, de tristeza, sí, mucha tristeza. Ahorita dijiste, te cayeron como los 11 años encima. Sí, sí, fue porque me mantuve en fe todo ese tiempo, creyéndole a Dios, pero de repente ya no estaba Brianna. Sí, en fe para que una sanidad. Por una sanidad, pero ahora es como que, ¿ahora qué, no? Ahora porque tengo que luchar, ¿no? Entonces sí fue como que de repente me cayó como que ahora sentí tristeza, como que todo lo que fue, como que me cayó un 20, como que difícil fue esos 11 años. Ahí fue donde dije, this is hard, qué difícil fue esos 11 años. O sea, Dios me mantuvo fuerte para ella, para nuestra casa, pero cuando ella parte, ahí sí comencé a sentir como qué difícil fue. O sea, fue duro esos 11 años, pero me mantuvo Dios, o sea, todo ese tiempo. Luchamos por ella, dimos lo mejor que pudimos por ella. Entonces hay cosas ahí que a veces no entiendes. ¿Cómo le haces para no enojarte con Dios? Porque hay muchísima gente que cuando no recibe un milagro o no recibe la sanidad, es como se decepciona de Dios, se enoja con Dios. O sea, ¿cómo no te enojaste con Dios? Nunca me enojé con él ni cuando tuve el diagnóstico, o sea, jamás. Siempre no entendía por qué lo estaba enfrentando, ¿verdad? Pero jamás sentí como que por qué yo no. Nunca me pregunté eso, más bien es, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender a través de este proceso, no? Me tocó vivir a mí esto, ¿no? Entonces a mí se me hacía egoísta pensar eso, como que por qué yo no. Y a otra persona sí, ¿no? ¿Sabes cómo? Entonces al contrario, fue como que, bueno, me tocó a mí enfrentar esa situación, pues Dios me ayudará a salir adelante, ¿verdad? Entonces yo nunca sentí que Dios me haga traído algo malo a mi vida, sino que en la vida pues todos enfrentamos diferentes situaciones y lo entendí así. A mí me tocó vivir algo como esto tan difícil. Entonces yo nunca sentí que fue Dios que me estaba castigando o que algo negativo, nunca. Al contrario, sentí que Dios me iba a ayudar a través de este proceso y que íbamos a salir adelante, ¿no? Entonces nunca me sentí enojada. Había momentos que le preguntaba, o sea, cosas de que por qué Adriana está viviendo así, o sea, no se lo merece, ¿no? Como que ese sentimiento así, ¿no? Pero yo creo que más que nada es cuando ahí, en estos 11 años, te puedo decir, es donde realmente conocí a Dios. Yo te decía, antes de los 11, antes de Adriana, conocía de Dios, servía en la iglesia, iba. Amabas a Dios. Amaba a Dios, pero después de Adriana, después de su embarazo, conocí a Dios. O sea, lo sentí, lo sentí más cerca que nunca. Entonces yo creo que ahí es donde comencé a sentir su presencia, comencé a sentir, y hay un versículo que dice que Él está cerca de los corazones quebrantados, ¿no? Sí. Él está cerquita de ellos. Entonces ahí sentí su cercanía, es cuando más Él se hizo conocer en mi vida, ¿sabes cómo? Entonces fueron años difíciles, pero también años increíbles donde sentí su mano, su cuidado en nuestra casa. Entonces nunca sentí enojarme con Él, al contrario, sentí como que más bien yo cambié mucho. Me hice más empática con otra gente, salí de mi egoísmo, nada más pensar lo que yo necesitaba, sino comenzar a darme cuenta que otra gente estaba pasando por cosas difíciles. Entonces me hizo más sensible a la gente. Yo creo que ahí comencé a querer compartir. Antes de Adriana, yo no quería compartir en público, ni en púlpito, ni a nadie, o sea, pero ahí yo quería compartir con todo el mundo y decirle, hey, hay un Dios real, un Dios que te puede sanar, un Dios que te puede dar alegría, un Dios que te puede dar paz. O sea, es real, pues, ¿no? Entonces ahí me llené tanto de Él que yo quería compartirles a otros acerca de Dios. Entonces nunca me sentí enojada, al contrario, me sentí muy agradecida y llena, fortalecida en ese tiempo. Oye, Michelle, entonces cuando parte Adriana con el Señor y te caen todos esos 11 años, empiezas otro proceso. Sí. Ahora ya, o sea, antes la fe para la sanidad. Ajá. O sea, ahí estaba, pero ya eso ya no te estaba sosteniendo. Entonces, ahora, ¿qué te sostiene yo creo que en el dolor más grande que puede tener un ser humano en esta tierra, que es enterrar a un hijo? Sí, fue muy, muy duro. O sea, fue algo, yo creo que se borré un poquito ese día. No me acuerdo de muchas cosas porque fue muy duro. Todo el proceso fue muy, muy duro. Yo creo que ya tiene ahorita, bueno, déjame cortarte un poquito. Cuando nace Joseph, o sea, 3 semanas después,
sentí mi corazón algo bien bonito porque Dios me habló a mi corazón ese tiempo. Yo creo que esa es la sanidad que Dios comienza a hablar a tu corazón. Y cuando te digo que te habla, Él te habla. Él te habla a tu interior. No es como una voz audible, ¿no? Sino que en tu corazón sientes su voz que te habla, ¿no? Y me acuerdo que sentí que me decía, Michelle, yo sé que tú no esperabas tener más hijos después de 29 años. Pero yo quería mandar a Joseph a tu vida, a sus vidas, ¿no? No como un reemplazo, sino como un bálsamo a tu casa, porque ya era tiempo de tomarme a Brianna, o sea, a mi presencia. Pero yo sabía que iba a ser muy difícil para ustedes, porque la amaron bien. Pero es tiempo ya era tiempo de traérmela conmigo. Ella está perfectamente bien, ella está sana, ella está bien. Pero aquí está Joseph como un bálsamo a tu casa, ¿no? Y es por eso que le pusiste Joseph Emanuel. Entonces yo nunca caí en 20, o sea, ya después de que Brianna parte de todo, el nombre de Joseph significa Dios añade. Joseph, José. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Y fue algo tan increíble porque Dios me hablaba y me decía, nomás quiero que sepas que no estoy restando de tu casa. Brianna está en mi presencia, ella está bien. Un día te vas a unir con ella. Ella está en su lugar, ¿verdad? Pero no estoy restando. Ella está conmigo, pero te estoy añadiendo a Joseph como un bálsamo, un regalo. Pero aparte, para que tú sepas que yo estoy con ustedes, ¿no? Entonces, todo eso fue como que algo sanador, como Dios comienza a recompensar y a sanar. No reemplazando, pero sí trayendo a Joseph como una sanidad a nuestra casa. Entonces, te hablaba acerca ahora tenía la tristeza de la pérdida porque la extrañé mucho y la sigo extrañando hoy en día. Hay momentos que manejo ciertas calles y me acuerdo de haber manejado, de llevarla a la escuela, a sus terapias. O sea, hay momentos que lloro porque la extraño, pero yo recuerdo siempre, me acuerdo de que ella no se ha perdido. O sea, ella está viviendo. Y siempre la vas a extrañar. Está en la presencia y siempre la va a extrañar. Claro. Está en la presencia de Dios, ¿no? Pero aparte comencé a aprender a vivir con la alegría y la tristeza. Ahora lo tengo físicamente así, ¿no? O sea, tengo a Joseph, que es vida, y obviamente viviendo el duelo de la pérdida de Brianna. Entonces, la vida es así. O sea, la vida va a haber momentos bien tristes, pero también tenemos momentos de alegría. Eso es para todos. Todos vamos a vivir las dos cosas, tristeza y alegría. Y hay momentos que vamos a poder vivir el proceso de llorar, que es lo que yo vivía. He vivido momentos que yo me dejo llorar, que yo puedo hablar de Brianna, que yo me quiero desahogar. Hace unos meses yo y José llorábamos mucho con una película que vimos, que los identificamos con el proceso, vivimos el mismo proceso de una niña con discapacidad, etcétera, y lloramos, pero dejamos sacar el dolor, sentirlo. pues el dolor tiene que salir. Entonces hay momentos así, pero la cosa es no quedarte ahí. No quedarte en la tristeza. Entonces comienzo a pensar qué es lo que tengo en mis manos ahorita, ¿no? Y tengo a Joseph, tengo a Hannah, tengo a Brianna, tengo salud, tengo todo lo que Dios quiere que disfrutemos, ¿no? Entonces aprendí a vivir con las dos cosas, o sea, con la pérdida de Abri y con la alegría de Joseph en mi vida. O sea, era literalmente, es un símbolo de lo que es la vida. Va a haber momentos difíciles, pero también momentos de alegría. Entonces es vivir con las dos cosas, ¿no? Pero no sí, mucha gente, o sea, a veces cuando uno está en esos momentos y le dices a una persona, confía en Dios, Dios va a hacer esto, y la gente pues así como que, ¿cómo que Dios va a sanar? O sea, sí. Y lo puede ver en las personas que Dios sana, que Dios restaura, Sí. que Dios da la fortaleza, pero ¿cómo es que Dios lo hace? O sea, si una persona está pasando por ese proceso, sí. O sea, cómo es el gran secreto, ¿no? El cómo. O sea, ¿cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo sana nuestro corazón? Sí, ¿cómo Dios sanó tu corazón? O sea, ¿cómo? O sea, yo creo que ha sido el porque tiempo. no todo el mundo, pues, gracias a Dios, tú tuviste un Joseph, ¿no? Claro. Y no que fue Joseph necesariamente, claro. ¿no? Sí. Pero hay un proceso en el que Dios te va sanando y cosas que tú tuviste que hacer para abrirle la puerta a Dios y recibir su sanidad, ¿no? Yo creo que todos sanamos diferente, somos tan diferentes todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo y mi esposo buscamos diferentes maneras de sanar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy más de estar a solas. Yo quería estar sola y que todo el mundo me dejara sola, pero conectada a Dios. O sea, me iba a caminar a la playa, me sentaba, hablaba con él, leía la palabra. Tomaba un tiempo a solas y luego ya me recargaba ahí para poder ir a disfrutar de mi casa. Pero también permití llorar, permití hablar las cosas con José cuando era el momento. Yo me sentaba a hablar con él cuando tenía que hablar con él. O sea, yo creo que también es cada quien sana de maneras diferentes. Por ejemplo, José es diferente. Él es como que todo el mundo abrácenme, levante mis brazos. Él quería ser rodeado de gente, ¿no? Entonces, yo creo que todos sanamos diferente. Pero en nuestro caso, te voy a decir, yo creo que por un año buscábamos, ¿no? Cada quien buscando la manera de sanar por su cuenta, yo diría, ¿no? Pero creo que nosotros tuvimos que salirnos de la ciudad, o sea, en nuestro caso.
Por ejemplo, ya teníamos pastoreando la iglesia como más de 25 años o 23 años cuando pasó esto. Entonces, toda la vida hemos vivido a San Diego. Entonces, es cuenta que por un año, como somos tan diferentes, yo y José, yo estaba sanando sola y él quería estar con gente. Entonces, como que no conectábamos. Y luego también tus hijas tenían su propio proceso. Sí. Claro. Entonces, me acuerdo que José me dice, ¿sabes qué, Michi? Yo creo que es importante tomar un año fuera de la ciudad, o sea, para poder sanar como familia. Y hicimos eso, salimos de la ciudad nosotros, es lo que hicimos, lo fuimos a vivir a la Florida por un año, buscando sanar juntos, porque creo que eso los forzó a unirnos, y fue algo increíble, porque también pudimos ver el corazón de nuestras hijas adolescentes, por lo que ellas estaban enfrentando, que también estaban pasando por algo muy difícil, ¿no? Además, claro. Todas. Entonces fue un tiempo donde Dios comenzó a sanarlos como familia, a platicar unos con otros, llorábamos juntos. Pasar más tiempo como familia. Pasamos más tiempo como familia, todo eso. Entonces eso los ayudó un montón en ese año, donde hasta yo le decía a José, qué bueno que hicimos esto, porque en ese año que estuvimos en San Diego, cada quien tratando de sanar por su lado, le decía a José, siento como que tú y yo no estábamos tan bien, tan conectados. Y él se ofendió, me acuerdo. ¿Cómo? Si te trato súper bien, no sé qué, ¿no? Y luego, no era eso. Luego, no es que tú hayas hecho algo mal, sino que estábamos enfriándonos porque tú estabas por tu lado y yo por el mío. Entonces, al hacer esto de unirnos y pasar más tiempo juntos y salirlos por este año juntos, pudimos otra vez como que volver a reconectar y sanar juntos. Entonces, para nosotros fue muy necesario, fue muy sanador. Mis hijas también pasaron por una sanidad y fue algo muy increíble. Y yo creo que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios, dice la palabra. Y es un versículo que me encanta, porque cómo Dios torna las cosas para bien, pues, ¿no? De ahí salió una sede de La Roca en Miami. Y quiero platicarte esto porque es algo increíble. Cuando pasas por cosas difíciles y te unes a Dios y Él es tu fortaleza y te da sabiduría, te da alegría, te llenas de Él, Dios puede usar tu historia, ¿no? Y te puedo decir que Aurora Mujeres salió de eso. O sea, cuando yo comencé a trabajar con Aurora Mujeres, antes de, ¿te acuerdas que platicábamos acerca de yo que no quería compartir, no quería hacer más que ser la esposa de José, ¿no? Cuando pasa lo del embarazo de Adriana y que nace Adrianita y todo esto, cuando me comenzó a llenar de Dios en mi vida, llenarme de Él, yo quería compartir con otras mujeres. Y es cuando le digo, José, ok, estoy lista pues para poder ayudarte con todo lo que sea mujeres en La Roca, etc. Y fue por Adriana. O sea, el nombre de Aurora surgió por eso. La aurora significa la primera luz de la mañana. Que no importa lo oscuro que esté la situación que estés enfrentando, cómo Dios puede ser la luz en tu vida. Y él es el que abre el camino, Él es el que trae luz a tu caminar. Y aparte tú te puedes convertir en la aurora de otras mujeres, ¿no? La luz de otras mujeres. Entonces yo creo que es lo que Dios hace en medio de la crisis. Él te puede sanar, te puede restaurar, te puede levantar y usar esa historia para su gloria. Entonces, para mí, Adriana cumplió un propósito increíble. O sea, tanto nuestra familia, o sea, mi vida jamás va a ser la misma. O sea, yo le agradezco a Dios por la vida de Adriana, porque mi vida es completamente diferente, me enriqueció. O sea, veo la vida de otra manera completamente. Porque ella vivió. Fue la maestra. Fue la maestra de mi vida, de mi esposo, de mis hijas. Tantas mujeres que han llegado a Aurora en los congresos. Tantas veces que yo he compartido su testimonio, o sea, yo sigo hablando de ella y ella cumplió su propósito en la tierra, ¿no? Entonces, muchas mujeres, sus terapeutas, psicólogas, doctoras, enfermeras, han llegado a Cristo por ella, ¿no? Se impresionaban de la alegría que ella tenía, se impresionaban de cómo estábamos yo y José tan fortalecidos. Y era porque era Dios en nuestra casa. Entonces, Dios hace la diferencia en tu vida. Entonces, soy muy, muy agradecida a Dios por la vida de Adriana y saber que un día voy a estar con ella. O sea, entonces... No, y cómo se ve ahí lo que estaba a lo mejor destinado para destruir, para traer separación, divorcio, tristeza, dolor. Sí. Ahora Dios lo usa para llevar su gloria, ¿no? Correcto. Para llevar salvación, luz y todo eso eso es verdaderamente cuando hay una completa restauración. Correcto. Algo que había sido quebrado, pero que Dios lo restaura y lo usa. Así es. Pues para él. Ay, Michelle, unas palabras que le quieras dar a personas que nos están escuchando, que están pasando por una situación, así tu mejor consejo, así tu top one consejo. Acércate a Dios. Quiero que sepas, si estás escuchando esto ahorita, pasando por un dolor difícil en tu vida, a lo mejor en tu matrimonio, ya sea con tus hijos, es de que confíes en Dios. Lo más importante es que confíes en Dios, que Él está contigo en tu proceso, que no estás sola, que no te ha abandonado, que Él quiere acercarte a ti, te quiere dar fuerzas
y que sepas que vas a estar bien. O sea, en tu proceso, nada más lo más importante es reconocer lo que estás viviendo, pedir ayuda y confiar en Dios. O sea, lo más importante es confiar, es lo que yo hice en todo mi proceso, es confiar. De hecho, mi hija Hannah me preguntó, mamá, ¿cómo fue sabiendo que tu hija venía con necesidades especiales y te decían que abortaras? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo decidiste no abortar y tener a tu hija? Sabiendo que venía con una situación difícil. Y sabes que, mi amor, no tengo de otra más que confiar en Dios. Saber que Dios tiene el control de mi vida, el control de Abrenita, el control de todo, de nuestra vida, ¿no? Entonces, algo fue increíble, pero esa confianza en Dios es la que me ha sostenido en todo el tiempo y que me ha llenado de esa paz, de esa alegría. Entonces, vas a estar bien. Es un proceso difícil, pero vas a salir adelante con la ayuda de Él. Y lo más importante es de que te unas a un grupo de mujeres, con personas que te van a apoyar, que te van a levantar. Es que no lo hagas sola. Eso es bien importante. Yo les hablé acerca de que sí hubo tiempos de que yo quería estar sola, que casi siempre, ¿no? Es como, pero porque buscaba de Dios, de su palabra. Pero cuando de plano me sentía muy mal, sí buscaba ayuda. Buscaba a mi cuñada Viviana, buscaba a Blanca Wilson, a quien fuera. No, pero sí buscaba la ayuda. Entonces es bien importante que te acerques a alguien que te va a ayudar en ese proceso. Sí, porque digo, aunque puedes pasar un tiempo a solas con Dios, a final de cuentas necesitas a alguien que hable tu misma fe, pues. Sí, sí. O sea, no que tú estés acá confiando en Dios y todo y luego llega uno ahí a decirte, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, sí. Sí. Ay, pues muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. Qué hermosa historia de restauración y de pasión y de amor y de luz. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta temporada. Recuerden, todos hemos sido quebrados, ¿ok? Pero las piezas quebradas en nuestras manos son solamente eso. Pero las manos de Dios son obras maestras que son usadas para ayudar a otros. Nos vemos a la próxima. Nos vemos. Bye.